Complejo Ecológico Naturaleza Viva. Un lugar ideal para el turismo estudiantil de todas las edades. Visitas guiadas, alimentación de animales, talleres educativos, camping, pileta, servicio gastronómico, día de campo para la familia, desayuno, parrillada completa, postres, meriendas criollas, paseos en lancha, hospedaje, bungalow y cabaña, acampes familiares. Consultas y reservas a hectorfaldeta@yahoo.com.ar, teléfono 15 49 91 48 56 o al 15 52 49 75 79. Complejo Ecológico Naturaleza Viva. Hola, mi nombre es Cecilia. ¿Te querés enterar qué es el cambio climático? Mirá y escuchá la entrevista que le hicimos al ecologista, presidente y fundador del Complejo Ecológico Naturaleza Viva, el señor Héctor Faldeta. El cambio climático, muy difundida su palabra y sus dichos. Hay mucho cambio climático, pero ¿qué es el cambio climático? El cambio climático no es nada más ni nada menos, como su palabra lo dice, una transformación, un cambio del clima que el planeta tenía. Claro, el cambio climático debe haber ocurrido a través de todos los tiempos, pero en estos últimos tiempos, en estos 200 años aproximadamente, se fue complicando para el ambiente humano. En este último siglo, es decir, el siglo pasado, fundamentalmente después de la gran revolución tecnológica y la gran aglomeración de humanos en ciudades, empezó a haber un problema que se empezó a notar en la salud de la gente. Y ahí es donde empezamos a prestar atención los humanos, porque mientras el cambio climático iba distorsionando los ambientes y no atacaba directamente al humano, era como que estaba todo permitido en las acciones de los humanos, que iba haciendo que ese cambio se fuera agudizando. La tecnología llevó a complicar mucho, y el cambio climático no es nada más ni nada menos, como está acuñada esta frase, en algo que nos perjudica. Es decir, el ambiente humano se ve perjudicado, y por ende todas las especies que tienen que mutar a ese nuevo orden que genera el cambio, este cambio climático. Y no es bueno. En la mayoría de las veces el cambio climático trae aparejado grandes problemas de salud, grandes problemas en la economía, porque ese cambio climático hace que las economías regionales, es decir, los cultivos fundamentalmente y la cría de animales, se vean distorsionados, perjudicando muchísimo al sector productivo y sin ningún lugar a duda llega a la salud humana. Y ahí es donde el cambio climático trae aparejado también muchos problemas de salud. Así que el cambio climático es la distorsión del clima en perjuicio del ambiente humano. ¿Qué produce el cambio climático? En su inmensa mayoría, las acciones humanas, industriales, comerciales, productivas. El cambio climático se fue agudizando luego de que comenzó la era tecnológica. Las grandes industrias productoras de insumos
fundamentalmente de la industria pesada, tenía grandes chimeneas y se emitía a la atmósfera sin ningún tipo de filtros, y las grandes quemazones a través de la eliminación de miles y miles y miles de hectáreas de bosques nativos, que los bosques hacían de filtro, al principio iban ayudando a mitigar el impacto, pero se fueron cercenando y cortando árboles a diestra y siniestra sin reponer, y entonces por un lado el aumento de la contaminación y por otro lado la falta de esos bosques, esas selvas que nos iban ayudando a filtrar la contaminación, se fue acumulando gases en la atmósfera que fundamentalmente, cuando hablamos del agujero de la capa de ozono y la eliminación, el ozono es una película protectora de los rayos ultravioleta nocivos, dañinos para el humano, y por un lado contamina el sol en su radiación, pero lo más importante del efecto invernadero es que esa gran cantidad para que se entienda comúnmente, de humo que se va acumulando en la atmósfera, hace fundamentalmente de una barrera para que los rayos infrarrojos que llegan a la Tierra y empiezan a calentar no reboten y salgan al espacio exterior, y van quedando dentro de nuestro espacio, elevando la temperatura. Ese es el efecto invernadero. La gran cantidad de aviones que antes no existían, la gran cantidad de automóviles que antes no existían. Es decir, las acciones del humano a través de su confort, su estándar de vida, fue perjudicando al planeta en este sentido. Y no es fácil de solucionar si no se toman políticas de todos los estados y todos los gobiernos mitigando ese impacto. Los automóviles fueron transformando su sistema de combustión, hay escapes de tipo catalíticos y que van reduciendo la contaminación, pero sigue aumentándose en demasía la cantidad. Gracias a Dios que se van haciendo tareas para mitigar, pero aún se sigue quemando mucha basura sin estar controlada, aún se sigue quemando millones de hectáreas sin poder hacer nada. Todo eso produce el efecto invernadero, que es luego la consecuencia hacia el cambio climático. El cambio climático que ha distorsionado y distorsiona todo lo que tiene vida sobre la Tierra. Es decir, a veces el cambio climático en algunas regiones puede llegar a favorecerlo, pero en muy pocas regiones. En la inmensa mayoría del planeta, el efecto invernadero que genera el cambio climático, ese cambio climático es perjudicial para la vida humana y toda la vida en su conjunto, animal y vegetal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para frenar este avance tan letal del cambio climático? Fundamentalmente, que se cumplan las leyes de aquellos países que han hecho leyes que ayudan a el orden productivo para que esto no ocurra, y luego se hagan las leyes que hacen falta para que todos los países unificados tengan las mismas leyes de protección ambiental. Pero claro, no hace falta con la ley. Todos los habitantes, todos los ciudadanos, cada ser del planeta tiene responsabilidad sobre ese cambio climático. Grandes comunidades, a través de la pobreza, de la ignorancia, de la imposibilidad, cometen acciones que generan un gran daño ambiental. Hay regiones enteras que para subsistir sus comunidades hacen acciones que perjudican al cambio climático.
En eso tienen la responsabilidad los grandes decisores políticos del mundo, que tienen que ayudar para que no haya pobreza, para que no haya una comunidad que le falte el agua potable, donde esté controlado un tema que es importantísimo para el mundo y para cada región, que son los residuos sólidos, industriales y domiciliarios. Por día, las comunidades humanas generan millones y millones de toneladas en el mundo de residuos. Muchos de esos residuos son los responsables del cambio climático, porque se queman a cielo abierto, donde no se controla absolutamente nada de lo que se hace con los residuos, y las componentes de los residuos, una vez que se queman, emiten gases realmente nocivos, directa para la vida e indirecta a través del cambio climático. Entonces, sin ningún lugar a duda, que es responsabilidad de todo tener, primero, la seguridad de que los residuos están bien dispuestos. Y no solamente es en comunidades organizadas donde se colocan en bolsas y pasa un recolector, sino cada uno de nosotros también debemos preocuparnos qué se hace y a dónde va esa basura. Pero claro, a la basura la sacamos de encima. Cada uno de nosotros, los gobiernos quieren hacer lo mismo, entonces buscan atajos, y esos atajos son los que producen tanta contaminación, que producen el efecto invernadero y el daño ambiental que hablamos. Así que todos tenemos que bregar para que fundamentalmente en las nuevas generaciones tengan las herramientas necesarias, la conciencia y el conocimiento para defender nuestro planeta de tal flagelo que es la contaminación y el efecto invernadero. El agua de consumo humano, el combustible del humano, el agua. Que el humano debe consumir agua pura, dulce, para que su organismo no se contamine. Ahora, desafortunadamente, las grandes ciudades del mundo consumen agua contaminada, y las pequeñas ciudades muchas veces también. La pobreza es indiscutiblemente el principal factor de consumo de agua terriblemente contaminada. La carencia de agua potable en gran parte de la población mundial es algo inadmisible por la era tecnológica que tenemos, por el estándar de vida que se podría llegar a tener, y falta agua potable. Por supuesto también cloacas, pero el agua potable, un recurso tan importante para el humano, no está siempre en la agenda de los políticos que deben decidir la salud de la población. Consumir agua contaminada en muchas de sus manifestaciones lesiona, agrava y hipoteca la salud de los humanos. Cantidades estadísticamente muy grandes de niños que van a la consulta médica tienen fundamentalmente como responsable la contaminación del agua. Se contamina los ríos, se contamina los ríos subterráneos, que son fuente de recurso de agua dulce, y ya que el planeta en su 70% de su superficie es agua, pero solamente estiman los estudiosos que el 3% del agua del planeta es dulce, y de ese 3%, el 1% ya está contaminada. Entonces, sin ningún lugar a duda, que debemos extremar los esfuerzos, debemos exigir a las autoridades que nos den agua potable, y todos debemos cuidar el agua.
todo derroche de agua dulce lo único que hace es lesionar la salud e hipotecar nuestro futuro. ¿Te gustó? Espero que haya sido útil la información que te brindamos. Vamos a seguir desarrollando este y otros temas más para que entre todos tomemos conciencia del cuidado del medio ambiente. Seguinos en nuestra fanpage Argentina Todo Tour y en nuestro sitio web www.argentinatodotour.com. Chao, nos vemos en la próxima. Complejo Ecológico Naturaleza Viva. Un lugar ideal para el turismo estudiantil de todas las edades. Visitas guiadas, alimentación de animales, talleres educativos, camping, pileta, servicio gastronómico, día de campo para la familia, desayuno, parrillada completa, postres, meriendas criollas, paseos en lancha, hospedaje, bungalow y cabaña, acampes familiares, consultas y reservas a hectorfaldeta@yahoo.com.ar, teléfono 15 49 91 48 56 o el 15 52 49 75 79. Complejo Ecológico Naturaleza Viva.